Ok, buenas noches, tiburones. Hoy les vengo a presentar un proyecto muy importante para mí, espero que también sea para ustedes. Primero, yo sé que aquí normalmente ustedes tienden a tener cosas como productos de comida, juguetes, cosas que para mí me parecen cosas muy simples, así que yo vine a desarrollar un proyecto mucho más complejo de lo que parece. Hoy les voy a presentar Stickman Universe. Les voy a presentar básicamente una planeación de cómo hicimos, pero básicamente el proyecto es una especie de serie mezclada con un juego de cartas para niños, para que se puedan entretener, para que puedan imaginar diferentes cosas, coleccionar diferentes personajes, coleccionar cartas. Es una especie de cartas Pokémon, pero incluso más simple y más divertido. También les voy a estar explicando más o menos cómo nos gustaría que fuera la primera temporada de este juego y un poco más del desarrollo y de la historia. Así que bueno, lo primero es hablar acerca de toda la historia de Stickman Universe. ¿Cómo fue que empezó esto? Así que nos vamos a meter al evento. Eso significa que el evento pasó hace años, algo que le vamos a decir un cometa lápiz, una especie de meteorito, iba hecho de grafito y cósmico y tinta viva, impactó a la Tierra. Así que imagínense eso, nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, un planeta aburrido, normal, que se hacen cosas ordinarias, iba a ser impactado por un meteorito que digamos que ni la NASA conocía. Este meteorito iba a hacer que todo, absolutamente todo cambiara. Los humanos que son normales, personas de 3D, que se mueven como normales, iban a ser impactados y les iba a borrar completamente la memoria. Eso iba a hacer que se iban a ver como muñecos de palito o como nosotros lo decimos, stickmans, que al principio puede parecer como personas normales, sencillas, muy delicadas, pero en realidad son figuras con almas intensamente poderosas. Cuando pasó esto, el cometa se rompió en 6 fragmentos. La leyenda dice que el que logre reunirlos todos iba a poder cumplir un deseo. Pero la cosa no iba a ser tan fácil, ya que el mundo pasó de ser eso a ser dividido en 3. Por ejemplo, tenemos la superficie, hogares de los 5 pueblos elementales. Por aquí tenemos ejemplos como lugares que se llaman Woodtown, tenemos la cordillera Piedrosa y tenemos el pueblo Borrador. Aquí tienden a vivir los humanos, las personas normales, los que solo están viviendo tranquilamente y sí, sin saber lo que tienen por abajo, ya que más adelante en la temporada iban a descubrir nuestros villanos, nuestros antagonistas. Estos humanos fueron afectados de una manera drástica, incluso algunos animales se iban a terminar transformando en lo que vemos como el subsuelo. Laberintos, túneles que son habitados por las tribus oscuras que buscan consumir la superficie y robar todos los fragmentos. Tenemos, por ejemplo, tribus de fuego, tribus de agua y tribus de veneno, que más adelante vamos a ver por qué se decidió elegir esta cantidad de poderes. Y por último, tenemos una tribu secreta que todavía nuestros protagonistas no han conocido. Esta es básicamente la tribu que se encarga de proteger el lápiz, el fragmento más grande, y son los más poderosos. Por ahora, ni estos ni estos saben que este lápiz existe. Pero igual los guardianes se van a permanecer protegiéndolo por si llegara a pasar algo. Ese sería el núcleo tintero. Después, aquí están los pueblos. Como dije, ya había dado algunos ejemplos como la cordillera Piedrosa y Woodtown, pero ¿por qué no los analizamos más? Primero tenemos, digamos que lo que podemos decir la capital, Woodtown. Básicamente este material fue representado por la madera. Su poder, los poderes de todos sus habitantes, se encargan de construir, de camuflarse y tienen un gran poder representando la madera. Ellos tienen uno de los fragmentos del lápiz, lo cual lo tienen oculto en un árbol legendario, un árbol muy difícil de encontrar y capaz incluso indestructible. Después vamos a ir al pueblo pergamino. Tenemos materiales como el papel, y las personas que se encuentran aquí pueden crear poderes como clones, alas y shurikens. Son personajes que capaz sean un poco débiles y sensibles, pero con su gran agilidad pueden tener una gran cantidad de poder.
Su fragmento también se encuentra guardado en una hoja dorada irrompible. Todos estos van a empezar a encontrar un patrón que todos estos fragmentos y todas estas cosas del lápiz son materiales muy, muy fuertes y son muy preciados para estos diferentes pueblos. Tenemos también la cordillera piedrosa, la zona plástica y el campo borrador, que por ejemplo la cordillera piedrosa se parece mucho a Woodtown, tiene el poder de la piedra y tiene poderes fuerza bruta y terremotos. También tienen un fragmento muy preciado para ellos guardados en montañas antiguas. Tenemos la zona plástica que representan las personas con elasticidad, que son elásticos y pueden llegar a transformarse en diferentes cosas, ya sea animales, objetos y otras cosas que los pueden ayudar a camuflarse o luchar. Su material, su fragmento, está oculto en una torre mutante. Eso significa que básicamente esta torre pasa cambiando de zona cada rato. Sería uno de los fragmentos más difíciles de encontrar. Y por último tenemos el campo borrador. Está Goma vacío. Básicamente estos son uno de los personajes más peligrosos y no se tienden a llevar muy bien con nosotros, ya que tienden a borrar todo accidentalmente o al propio, y eso puede funcionar como una desventaja para ellos porque puede asustar a sus otros aliados, pero también puede ayudar a batir a otros enemigos. Esto está el fragmento dentro de la borradora eterna, que básicamente es un espacio que si te llegas a meter te puedes borrar rápidamente y es muy difícil de encontrar. Si ven, todos estos tienen patrones y no son poderes como los que normalmente vamos a ver, poderes como el fuego, el agua, el viento, la electricidad, sino que son poderes un poco más simples, poderes de cosas que ya teníamos en nuestro mundo, solo que capaz se desarrollaron, evolucionaron y se les quedó como una fortaleza para estos personajes. Así que llegamos ahora a las tribus subterráneas. Estos son todos los poderes y si se empiezan a dar cuenta, cada uno de estos son debilidades hacia los poderes de las personas que viven arriba. Por ejemplo, tenemos la tribu del fuego, liderada por Volcanix. Tiene el poder del fuego, pueden quemar la superficie para forjar un nuevo mundo de cenizas. Esta cosa ya que puede ser muy débiles contra las piedras, la madera y especialmente contra el agua. Después también podemos tener las tribus abismales, lideradas por Marea Sombria o el Sin Forma, el cual iba a ser nuestro antagonista principal en nuestra temporada 1. Básicamente ellos tienen aguas oscuras, pueden infiltrarse camufladamente adentro de la superficie y también pueden ahogar a las personas. Después tenemos la tribu tóxica, la que probablemente es la más misteriosa, liderada por Toxilon. Básicamente ellos también tienen veneno, pueden contaminar, correr todo hasta que solo los más fuertes logren sobrevivir. Así que cada una de estas cosas están específicamente diseñadas para que sean desventajas de los seres que están viviendo en la superficie. Y después tenemos, por ejemplo, algunos de nuestros protagonistas. Estos son los personajes que vemos más tiempo en la temporada 1 y con los que probablemente nos vamos a acariciar más y los que vamos a ver que se van desarrollando. En este mundo, si notan algo, estos tres son hermanos. Y en nuestro mundo normal vamos a ver que las personas se consideran hermanos o familia por sus apellidos. Aquí es completamente al revés. Si tienes el mismo nombre de un personaje, vas a ser hermanos, como todos estos que comienzan con Cabeza. Así que estos son nuestros tres héroes principales. Comenzamos con Cabeza Negra. Es bueno. Su movimiento principal es lanzar lluvia de shurikens y tiene un rol ninja letal y sigiloso, el guerrero más confiable. Uno de los personajes principales que se caracteriza por tener una cabeza negra, ser sigiloso y tener poderes parecidos a sus hermanos. Después tenemos a Cabeza Blanca, un poco más tranquilo, y el hermano que tal vez sea un poco más tranquilo y tecnológico, lo contrario a Cabeza Negra, pero que igual se llevan bien. Tiene poderes como la canalización eléctrica, la estrategia, el héroe elegido, que va acompañado con su robotcito y que básicamente ellos dos pueden tener muy buenas aventuras y pueden ayudar a que el equipo sea un parte muy importante y que logren defender a los villanos. Después tenemos el hermano mayor, el cual es Cabeza Colocha. Básicamente este es el más rebelde, el que se considera menor, el que capaz estropea algunas misiones, pero
mientras va avanzando los episodios, logra adquirir una habilidad que ninguno de sus hermanos iba a tener, la cual sería la clonación táctica. Puede clonarse y sus clones pueden ser muy fuertes, confundir a los rivales, defender a sus hermanos rápidamente, solo que como es el hermano menor, puede ser impredecible y también representa el maestro del engaño. Si vemos más adelante, la razón es que aunque tenga poderes muy buenos, más adelante él les iba a causar muchos problemas a sus hermanos. Después tenemos otros personajes que son, digamos que los personajes secundarios. Por ejemplo, tenemos a Plástico Gris. Está en la zona plástica, su poder prácticamente es la metamorfosis y es la persona que se logra mantener infiltrado, se camufla y varias veces cuando los otros personajes fueron capturados, él iba a permanecer escondido y los iba a lograr salvar. Después también tenemos a Skeleton, que es de Woodtown. Básicamente ella es la hija del jefe de Woodtown, uno de los jefes más reconocidos altamente. Sería como que fuera un jefe de la política altísimo y que su hija debe ser protegida a toda costa. Como nuestros héroes son muy inmaduros, les iba a costar la vida a Skeleton en la primera temporada. Pero gracias a su gran poder y a su exclusividad y protagonismo de siendo la hija del general de Woodtown, se iba a descubrir que ella tenía una vida extra. Después tenemos a otro personaje un poco rebelde, también de la zona plástica, Little Mini Tiny Stickman. Él puede alterar su tamaño principalmente. Aunque él tenga el mismo poder de Plástico Gris, él puede cambiar de tamaño y eso puede hacer confundir a sus rivales y pasar de ser súper pequeño y confundir a los rivales por abajo que volverse un gigante y hacer daño mutuamente muy, muy rápido. Pasa de diminuto para esquivar a gigante para atacar. Así que bueno, también tenemos a los guardianes legendarios. Cada uno de estos guardianes al principio iban a parecer que nuestros héroes se les iba a complicar la vida y iban a aparecer como antagonistas. Pero ya conocemos que los antagonistas son los del subterráneo, así que estos al principio solo les iban a dar lecciones. Primero tenemos al gigante de madera, que él solo quería proteger Woodtown. Al principio intentó atacar a nuestros protagonistas solo para defenderlos, pero después terminó lanzando a sus enemigos por los aires con ambas manos, pero más adelante se iba a volver un aliado en la batalla final. También tenemos al toro borrador, bestia del campo borrador, liberado del control mental. Él básicamente normalmente lo vemos caminando en dos patas, se puede teletransportar y puede hacer muchísimo daño. Él al principio tenía una flecha incrustada en el torso, pero con ayuda de nuestros protagonistas se la iban a lograr sacar y también iba a ser de gran ayuda para la batalla final. Y por último tenemos al mono guardián, que es el que protege la parte del lápiz más preciado de la cordillera piedrosa. Él tiene un movimiento muy gracioso que es básicamente su swing de golf, que eso ayuda a que pase de la cordillera piedrosa y lanzar a sus enemigos o incluso aliados, ya que él no sabe muy bien y su único rol es proteger la cordillera a una distancia muy lejana. Todos estos personajes al principio parecen ser enemigos, pero después van a terminar convirtiéndose en aliados. Así que bueno, esto es un pequeño resumen de todo lo que estábamos planeando para la temporada. Todo iba a comenzar por la tribu, aquí, la invasión, lo cual representa que la tribu abismal ataca buscando pergamino dorado. Todo comienza con la tribu del agua. Nuestros protagonistas están ahí tranquilos en sus casas, no teniendo la menor idea de lo que pasa, sino que viviendo una vida normal, ya que se les haya borrado la memoria completamente, hasta que los de Pueblo Pergamino, ya siendo Cabeza Colocha, Cabeza Blanca, Cabeza Negra, los que ya conocimos, se descubren que hay agua rondeando cerca de su pueblo. Así que cuando está rodeando el agua, se iban a descubrir que hay unos nuevos seres, los seres subterráneos, buscando este pergamino dorado. Así que los héroes son capturados, pero con ayuda de este Plástico Gris logran escapar. Después, al final se terminan dividiendo con ayuda de Skeleton, que van conociendo mientras va pasando el tiempo, y también hacen que muchas tribus que no eran aliadas de las otras, por ejemplo, Campo Borrador y Woodtown, que no eran muy amadas,
se terminan haciendo aliados para pelear una amenaza mucho más grande. En este momento también conocen a Little Mini Tiny Stigma, a Skeleton y a todos los personajes que ya hemos representado. Pero en esto, como Cabeza Colocho era muy travieso, se termina enfrentando contra el gigante de madera, que en ese momento solo estaba protegiendo, y es lanzado hacia el aire. Nadie sabe lo que termina pasando, pero después conocemos un personaje que iba a ser muy rápido, iba a ser conocido como el Rubio, que al final con ayuda de sus otros amigos terminan batallando y sacrificándose al instante para que Cabeza Colocha logra sobrevivir. Al final llega el chip de memoria que revela ubicado de los héroes el Sinforma, destacando el clímax. El Sinforma comienza llegando y en vez de ir por la pergamino dorado, se va hacia la cordillera piedrosa a enfrentarse contra el mono. Pero Cabeza Blanca no se queda atrás, Cabeza Negra no se queda atrás y lo va a buscar. Tienen un enfrentamiento épico entre 2 contra 1 y al final logran arrojar a Marea Sombria y lo detienen tirándolo a la montaña, quedándose con la pregunta de si sigue vivo o si lo lograron detener. Pero cuando todo parece que ha terminado, algo sale de las sombras. Una sombra psíquica embosca al mono guardián y lo lanza al vacío con un escalofriante mensaje diciéndole a todos que Dr. Mal ha regresado. Un personaje que en otros mundos íbamos a conocer como un personaje fuerte, importante, pero capaz un poco secundario, sin saber mucho cuál era su origen. Así que con esto nos hace confirmar que Dr. Mal todo este tiempo fue parte de los Stigmans y fue uno de los personajes y antagonistas muy importante y que probablemente puede llegar a ser el villano principal de la temporada 2 y dejando a nuestras personas que están viendo si este personaje en serio va a ser muy importante para el clímax y para que otro desafío para nuestros protagonistas, o si solo va a ser un personaje que ahí lentamente se vaya acercando y que vuelva a aparecer en una temporada 3 o incluso en una temporada 5. Así que bueno, con esto pasamos al juego de mesa. Cada vez que se termina una temporada, la idea nuestra es crear un juego de mesa con mecánicas básicas, como lo dijimos. Las cartas Pokémon, incluso cuando yo era pequeño, me costaba mucho jugar porque se necesitaba tener unas decks importantes, había que comprar unos decks por aparte, pero nosotros estamos ofreciendo una forma rápida y simple de jugar. No vamos a tener cartas separadas vendiéndolas por diferentes formas, sino que la forma de jugar va a ser como comprar un juego de mesa entero con cartas de cada cosa. Cada vez que se estrene una nueva temporada va a salir un Dexy solo, parecido a Exploding Kittens, que traiga todas las cartas, todas las reglas en uno. Si quieres tener un bundle especial o unos personajes exclusivos, puedes ayudar y comprar alguna forma más cara, pero esta sería la forma básica. Básicamente una dinámica rápida va a ser una partida simple de 10 a 15 minutos. El objetivo es reducir la vida del rival usando los puntos de ataque. Eso ya va a estar parte del juego. Así que bueno, por ejemplo, aquí tenemos cartas. Personajes con mucha PV, que básicamente se llaman puntos de vida, van a tener menor ataque y los que tengan menos vida van a tener un poco de más ataque para meter un buen balance. Si ves, todos los personajes van a ser parte del juego, van a tener habilidades y todos no van a poder ser más fuertes en el show y más débiles en las cartas. Por eso es que tenemos nuestras calidades, las cuales son estas. Tenemos diferentes calidades. Primero están las bases, común, raro, etc. Estos son los decks que funcionan simple, los que llegan en el bundle fácil, son personajes que son fuertes, pero que no son súper exclusivos de adquirir, como Cabeza Colocha, Cabeza Blanca, personajes que vemos mucho tiempo en las pantallas. Después vamos a llegar a la estrategia, que es cuando tienen más habilidades. Eso representa a los personajes un poquito más fuertes, ya siendo los líderes de lugares, no de los subterráneos, sino que como el líder de Woodtown y así, que ya se hace un poco más fuerte. Pero después vamos a llegar a los que rompen reglas, los 3 a 4 habilidades. Esos ya pueden ser, por ejemplo, los líderes de los lugares y que son muy fuertes y que sabemos muy bien que si te logras tocar esta carta va a ser muy controversial y te va a ayudar un montón a ganar el juego en una partida. Obviamente manteniendo las reglas básicas y un balance
pero eso va a hacer que te ayude a ganar un poco más fácil, obviamente enfrentándote contra personas que tengan cartas parecidas a las tuyas. Después ya podemos llegar a la fuerza del universo, que por ahora no vamos a tener tantos, sino que tenemos que avanzar más en las temporadas, pero probablemente Doctor Mal va a ser uno de ellos. Son personajes que se salen completamente de este mundo y que en algún momento puede hacer que las cartas base puedan llegar a la fuerza del universo. Así que eso también va a ser importante. Va a ser como un tipo cambio de balance. Si vemos que en la temporada 2 algún personaje que era muy fuerte ha bajado y le han ganado muy rápido, vamos a cambiarlo un poco y le podemos bajar un poco de calidad. Pero estos solo son algunas especies de calidades y rarezas para tener un más o menos balance, pero igual una carta base se puede llegar a enfrentar contra estrategia y romper reglas al mismo tiempo que tenga una buena batalla. Así que sí, esto es Stickman Universe. Queremos un sobre así parecido, sellado, parecido a las cartas Pokémon, que sepan las personas cómo empezar. Así que sí, nos parece que hacer una serie a la misma vez que hacer un juego de mesa puede llegar a emocionar muchísimo a nuestra afición, a nuestro público y hacer que tengan muchas ganas de ver la serie para entender cada una de las calidades de las cartas y cuando no quieran jugar la serie también puedan jugar un rato de cartas, manteniendo la parte para que ellos puedan ver cosas y así, pero que también no se queden mucho tiempo los electrónicos y puedan disfrutar de su creatividad jugando un juego complicado, pero a la misma vez simple. Muchas gracias. Eso es Stickman Universe. Tiene que ver algo con Colocho. Sí.